buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hemos hablado muchas veces en esta mesa de cómo está afectando la subida de precios, la inflación en nuestros bolsillos. Sobre todo lo vemos a través de la cesta de la compra. Hoy queremos ir un poquito más allá, queremos hablar de cómo está afectando al sector primario, que al final tiene evidentemente mucho que ver con los precios que acabamos pagando después también en la cesta de la compra. La situación la verdad es que es muy complicada, han aumentado muchísimo pues esas materias primas fundamentales para el sector primario y en concreto hay un sector que está pagando muy cara esta subida de precios, esta inflación, y es la ganadería en Canarias. Hoy queremos hablar con Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA en Canarias, de la situación de la ganadería en las islas. Teo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. La verdad es que son muchísimos los asuntos que nos gustaría tratar, pero vamos un poquito a contextualizar cuál es la situación. Todos sabemos y somos conscientes, porque lo sufrimos cada vez que vamos al supermercado, de esa subida de precios, pero ¿cómo le está afectando la inflación al sector ganadero? Bueno, la inflación, la subida de precios del combustible, de la energía, sobre todo, en el sector agrario en general, la venimos sufriendo o detectando desde mitad del 21. En cuanto empezaron a subir los combustibles y el precio de la electricidad, empezamos a detectar que, claro, en Canarias dependemos mucho del bombeo del agua, para pozos, y de la desalación del agua. Por lo tanto, ya empezamos a repercutir esos gastos en las explotaciones agrícolas, en este caso. También los fertilizantes empezaron a subir de una forma disparatada, sobre todo los nitrogenados, porque en su fabricación requieren mucha energía. Por lo tanto, todo lo que esté dependiente de la energía, enseguida veíamos una alza en los precios, ¿no? Y luego, por consiguiente, empezamos, como ya se trasladó a nivel global, todavía estamos hablando del 2021, empezaron a subirse las materias primas de alimentación animal, del cereal y el forraje, especialmente los cereales, el millo, la avena, la cebada. El problema que tenemos en Canarias es que dependemos en más de un 90% de esos productos, en importar esos productos para alimentar a nuestros animales. Por lo tanto, se han sumado dos factores: la subida de las materias primas en origen más el transporte. Porque al subirse la energía y los carburantes, al tenerlo que traer a Canarias, pues lógicamente esos dos factores hacen que se nos suban muchísimo los costes de producción. Ahora que tanto se habla con la ley de cadena, que seguramente algo trataremos. Bueno, pues esa subida de los costes de producción, al final los productores han tenido que intentar repercutirlos en algo cuando venden sus productos, ¿no? Sus producciones. Es cierto que en gran parte de las producciones agrarias y ganaderas se han subido por encima del 50%, aunque luego se estabilizaron al 30 y algo, al 40%. Esa subida de los costes, porque también estamos hablando no solo de la energía, de los plásticos, de los cartones para las cajas, etc., ¿no? Por ejemplo, los huevos sufren mucho la subida de los envases. Esa repercusión al consumidor no ha sido tanta. Muchos ganaderos nos dicen que como mucho han podido repercutir en torno a un 19%. Pero claro, si tus costes han subido un 40 o un 50%, al final estás trabajando a pérdida. Eso es lo que al final llamamos inflación, ¿no? Que los precios se aumentan mucho porque los productores al final tienen que repercutir su aumento de los costes de producción. Y eso es lo que está pasando en Canarias. Y con especial atención, como bien decías al principio de la introducción, con la ganadería. Porque los ganaderos de repente en medio año o en un año han visto como su principal partida de coste, que es la alimentación de sus animales, que suele rondar entre el 60 y el 70% de sus costes, de su explotación, de repente se les ha subido, se les multiplicaba o por 2 o por 3, en un plazo muy corto de tiempo. Entonces no les da tiempo ni a maniobrar. Es verdad que se empezaron a agilizar algunas ayudas de carácter extraordinario, que también seguramente hablaremos de ellos. Pero claro, en lo que se articula y no se articula, van pasando los meses y los ganaderos al final se van asfixiando. Yo entiendo que muchos de ellos tienen incluso, perdona Teo, tienen que ir endeudándose, tienen que recurrir a préstamos externos para intentar paliar pues esa subida de precios mientras llegan las ayudas. Claro, ya les pasaba, ya veníamos ya de una crisis ganadera en Canarias, que podemos hablar incluso desde principios del 2000, cuando se empieza a detectar, y ya en 2008, 2009 empieza a verse números preocupantes, como por ejemplo el conejo ha desaparecido prácticamente. La producción de conejo, estábamos hablando de 200.000 animales y ahora se producen en torno a 4.000, ha desaparecido el 91% de la producción de conejos en Canarias. Eso se me fue el hilo por un momento. Ya, culpa mía porque te interrumpí. Pero bueno, yo sí te quería preguntar, yo creo que es importante, yo te preguntaba ahora por el endeudamiento. Tú me comentabas, bueno, la situación en este caso de una vez que mientras llegan las ayudas, lógicamente, bueno, pues esto ha generado consecuencias para el ganadero que intenta, bueno, pues o ha intentado recuperarse en esos meses de transición, digamos, hasta que llegan las ayudas, que ahora hablaremos de ellas, porque no llegan igual en todas las islas, ¿no? Sí, exactamente, ese era el hilo que habíamos perdido. El endeudamiento de los ganaderos ya venía de atrás, y esta situación lo que hace es agravar su situación
desestabilización económica. Lo que estamos viendo en los datos reales, los datos objetivos, no lo que pensamos o lo que escuchamos, sino lo que vemos en datos públicos, es que el aumento de sacrificio de animales en Canarias se ha disparado en este año, en este 2022, y viene a raíz de todo esto. O sea, es otra de las consecuencias, ¿entiendes? Es una de las consecuencias. Los ganaderos no pueden dar de comer a tantos animales como tienen y lo que hacen es reducir su cabaña. Con esa venta de esa carne, aunque realmente ese animal no está producido para carne, el 75%, 80% de la cabaña ganadera de Canarias, su destino es leche, es lácteo, no para carne. Sin embargo, ha aumentado muchísimo ese sacrificio para que con lo que reciben de la carne, intentar pagar esas deudas o seguir pagando a los animales que les quedan y con esa disminución de su cabaña, pues intentar salir del paso. Evidentemente, a base de créditos también y de hipotecarse. Pero también con la crisis que tenemos a nivel global, todos los bancos no dan créditos a todo el mundo, evidentemente. Los bancos están bastante cerrados y los que están consiguiendo más líneas para seguir adelante en cuanto a nivel financiero son las empresas medianas y grandes. Pero la mayor parte de las explotaciones ganaderas de Canarias son de carácter familiar y pequeñas, que son las que menos músculo tienen, el menor margen de maniobra tienen. Y es precisamente esas pequeñas explotaciones las que están sufriendo más y las que están cerrando más, las que estamos viendo más desaparición por ese lado. De todas formas, en ese contexto, Teo, entiendo que todavía los efectos de la guerra de Ucrania no se han dejado sentir, por lo menos en toda su gravedad, ¿no? En cómo pueden afectar al sector en los próximos meses. Sí, lo venimos anunciando que realmente el golpe de Ucrania nos va a venir fuerte en el 2023. Es cierto que con este 2022 lo que hemos sufrido es una especulación de los precios de los mercados globales, ahora con esta globalización que tenemos de los cereales, sobre todo del mercado de Chicago. A vista de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, todos los mercados dicen, bueno, vamos a tener supuestamente menos grano, vamos a empezar ya a subir los precios. Pero eso no quiere decir que no haya grano, quiere decir que hay especulación. Realmente cuando no va a haber grano va a ser en el 2023, porque la siembra que se tenía que haber realizado en Ucrania este año, para recogerla el año que viene, no se ha realizado. O sea, ahí empezará a haber escasez en el mercado. Exactamente, escasez, los precios. Escasez quiere decir aumento de precios o por lo menos mantenimiento de los precios tal y como están ahora mismo. Y ese mantenimiento durante ese tiempo tan prolongado, que además de por sí todos los precios suben muy rápido, de todas las materias primas suben muy rápido, pero luego en bajar no bajan al mismo ritmo, bajan muchísimo más lento, por lo que va a hacer que eso se dilate en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de vernos hasta 2024, seguramente, o 2025, con precios de las materias primas al alza o por lo menos estabilizadas en precios muy altos. Y teniendo en cuenta que vas dando muchos datos, Teo, yo te lo agradezco porque son datos muy interesantes, la verdad que me gustaría interrumpirte más a menudo, pero tampoco quiero que perdamos mucho el hilo, pero hablabas antes de esa dependencia en las materias primas del 90% del exterior. Claro, eso poniéndolo en el contexto de lo que estás explicando ahora, bueno, pues genera una situación, o sea, un problema que ya tenemos estructural, que se suma a uno coyuntural y, bueno, es caótico, ¿no? Sí, uno de los principales problemas en el que nosotros incidimos muchísimo desde la asociación, de hecho hemos hecho varios proyectos al respecto para intentar que se empiece a mover algo más en Canarias sobre esto, es el volver, o por lo menos en una parte, a volver a plantar forrajes y cereales en Canarias. No podemos estar con esta dependencia exterior tan tremenda, porque es que mira lo que pasa al final. Al final la situación macroeconómica nos da la razón. Nosotros iniciamos un proyecto a finales de 2021, en diciembre de 2021, con el Ayuntamiento de La Laguna, para volver a recuperar terrenos abandonados, públicos y privados, para la siembra de forraje. Y fíjate que 2 meses más tarde empezó la guerra en Ucrania. Nosotros ya veníamos anunciando que es necesario no tener todos los huevos en esa cesta. Tenemos que tener alimentación para nuestros animales, algo por lo menos aquí, asegurada, aunque sea más caro producirlo. Porque ya estamos viendo que sí, es que hace un año la tonelada de millo estaba a 180 euros, pero es que de repente se te montan 400 euros, más la subida de los fletes, más la subida de los transportes, ¿y qué hacemos? Lo que ocurre, Teo, es que yo entiendo que hay una inercia, es decir, ¿cómo se incentiva a ese agricultor para que vuelva de nuevo, pues, a cultivar y apostar porque esa materia prima, ese forraje se produzca aquí en Canarias? Sí, nosotros la idea de fomentar ese tipo de cambio de dirección o de modelo en cuanto a la estructura de la ganadería es primero consolidar proyectos pequeños, proyectos de demostración de esto se puede hacer, pero se tiene que hacer de una manera diferente. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, lo que pasaba con los planes forrajeros, es que simplemente el gobierno de Canarias daba una ayuda a un señor que tenía un terreno y cultivaba forraje. Y decían, pues mira, te damos una ayuda. Ah, qué bien.
Pero ¿qué pasa? Que es que la orografía de Canarias y la competencia que nos viene del exterior, casi del 100% de esas materias primas, hace inviable ese tipo de productores. Y lo que hacen los productores es abandonar, porque no les sale a cuenta, porque no les merece la pena para una superficie de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, comprarse un tractor, un arado, una reja, un separador de grano, una empacadora, que no les merece la pena. ¿Y entonces cuál es la solución, tío? Porque dicho así parece que estamos abocados a mantenernos en esta inercia. La solución, que es lo que nosotros planteamos con este tipo de proyectos que hemos realizado durante todo este año con ganaderos de la laguna, es cultivar forrajes de manera colaborativa. Es decir, que una gran superficie que se pueda conseguir privada o pública, la gestionen pocas personas. Y esas pocas personas sean los propios ganaderos. Que sean las que reciben la ayuda para conseguir un tractor o un arado para todos ellos. Y con esa única máquina o con 2 máquinas se cultive muchísimo terreno. Así es cuando sale a cuenta las cosas. Porque si lo hacemos de forma individualizada, ya hemos visto que en Canarias, con lo pequeñitos que somos, ser individual no sirve para nada. Al final hemos visto con la demostración del plátano de Canarias que la colectividad, que la unión es lo que hace la fuerza. Y siempre se lo digo a los agricultores, a los ganaderos que nos llaman y que hablamos con ellos todos los días, ¿no? Tú imagínate que tú eres un productor de plátano por tu cuenta y no quieres asociarte a ninguna cooperativa, a ninguna OPFH. ¿Tú te crees que tu producto lo va a promocionar Rafael Nadal algún día? Es imposible. Si quieres conseguir llegar a esos mercados, si quieres conseguir ese tipo de revuelo y de peso en las negociaciones también, hay que ir unidos porque somos muy pequeñitos. Un ejercicio que suele hacer muchísimo a la gente cuando damos charlas o hablamos con gente es coger el mapa de Canarias, ¿no? Y empezar a quitarle zoom, hacer la tierra más pequeñita, ¿no? Para ver dónde estamos realmente. Somos un puntito en el océano, un puntito en el océano. Si además nos dividimos entre nosotros, es que no vamos a ningún sitio porque es que nos comen. Lo que pasa es que conseguir una unidad como la que ha conseguido el sector histórica en el sector del plátano es complicado. Incluso otros cultivos muy potentes como el tomate en su día ni siquiera han conseguido llegar, bueno, pues a esa capacidad de convertirse en un lobby, que es básicamente lo que es en Europa el plátano. Evidentemente todo ese tipo de uniones es muy compleja, pero tampoco lo que podemos hacer es hacer una cooperativa en cada barrio. Pero eso ha pasado mucho, es el modelo cooperativista mucho. Y ahora se está viendo que no ha funcionado, que no está funcionando. Mira, hay una asociación en Estados Unidos que es la Asociación de Productores de Maíz, de millo. Solo esa asociación tiene la superficie de cultivo equivalente a 3 penínsulas ibéricas. Esa única asociación. Esa gente, yo siempre, así de broma, hablo con la gente, le digo, esa gente no va a ver al presidente del gobierno de Estados Unidos. El presidente viene a verlo. Tienen ese poder y esa fuerza por la unión. ¿Que será complicado? ¿Que tendrán follones internos? Seguro, pero se tienen que unir. Los ganaderos de Canarias no están unidos. Los ganaderos de Canarias no saben ni quién está produciendo forraje o grano en su propia isla. Hay una cosa interesante que, para también un poco rescatar lo que hablábamos al principio, con el tema de la cesta de la compra. Yo venía a entenderte que es verdad que al final, lógicamente, se han tenido que subir los precios del producto porque han subido los precios de las materias primas, de los forrajes, pero que la subida que al final paga el usuario de su bolsillo no es acorde, digamos, a la subida que ha hecho el productor, ¿no? Entonces, esto nos iba a hablar siempre de los intermediarios, ¿no? ¿Dónde se produce realmente esa subida del precio que al final pagamos todos? Pues mira, es muy fácil verlo. La Consejería de Agricultura, bueno, el Gobierno de Canarias, ha puesto a disposición, por esto de la Ley de Cadena Alimentaria, una página que se llama Observatorio de Precios. Lo pueden buscar cualquier interesado. También en nuestra página web hay un enlace directo. En esa página de Observatorio de Precios, el Gobierno de Canarias pone los datos que reciben los agricultores y los ganaderos por sus productos a pie de finca, o sea, en la cooperativa, los precios de ese producto en los mercas, en Merca Tenerife y en Merca de Las Palmas, y los precios creo que son en 20 puntos de venta grandes y medianos y pequeños, o sea, en fruterías y en grandes centros de distribución. Y ves la diferencia que hay de un solo producto, de lo que recibe el productor a lo que se vende en los puntos de venta, y es tremendo. Los productos de temporada, el Observatorio de Precios también lo hace Asaja Nacional, nosotros pertenecemos a Asaja Nacional, y hay productos de temporada como las naranjas o las papas que se multiplican hasta por 40. Entonces, cuando dicen, no, es que claro, ha subido todo tantísimo, pero es que al agricultor o al ganadero le están pagando a pérdidas. Y tenemos que estar luchando y luchando, como todo este año, incluso teniendo que poner en la mesa de negociación al presidente del Gobierno de Canarias, que lo hicimos en Gran Canaria, con los ganaderos, las empresas lácteas y la gran distribución, para ponernos de acuerdo en que nos permitieran poder vender, no a ganancias, pero por lo menos cubrir los gastos de explotación.
Y aún así no se ha conseguido. Se ha conseguido subir un poco el precio de leche, que ya está casi los costes de explotación, pero aún así están trabajando a pérdida. Ahora el gobierno de España está diciendo que va a empezar a mirar hacia la gran distribución, ¿no? Pero se puede controlar, se puede regular de alguna manera. En algún momento lo van a tener que regular. El mercado dicen que va en contra del mercado libre y todo esto, pero van a tener que controlar de alguna manera. Y la principal base para controlar todo esto es la aplicación de la ley de cadena. Tenemos una ley que está desde 2013, cuya última modificación fue a finales de 2021, y lo único que necesitamos es que se ejecute. Si tú en un contrato tienes que vender por encima de tus costes de explotación, ahí está. Y el precio se marcará desde el productor hacia la distribución y no como se hace ahora, desde la distribución hacia el productor. Y un ejemplo muy claro para que nos entiendan todos es, imagínate que tú y yo nos vamos a un restaurante esta noche y cuando terminamos de cenar, en lugar de decirle nos trae la cuenta y el camarero del restaurante traernos la cuenta con su precio, nosotros le ponemos el precio. Decimos, no, espérate, es que por esto te vamos a pagar 10 euros. Dice, ¿cómo, perdona? Si es que mis costos son 20 euros. Sí, pero hay muchos restaurantes y, claro, tienes mucha competencia. Le va a salir a pérdida, entonces, seguramente, al restaurante. Y lo estás marcando tú, lo estamos marcando nosotros el precio. De un señor que tiene un negocio, que tiene unos proveedores, que tiene unos empleados, que tiene una seguridad social que pagar, y le marcas tú el precio. Cuando tú eres su cliente, pues eso es lo que está pasando en la cadena de distribución alimentaria. Que el precio no lo marca el productor desde abajo y se va aumentando el precio en función de las manos que va pasando. No, el precio lo pone el de arriba. Y el de arriba dice, yo te compro hasta aquí y búscate la vida. Eso es lo que no puede ser. Al final, volvemos a lo mismo, hay que cumplir la ley. O sea, se hacen leyes que hacen diagnósticos, ¿no?, de problemas que existen, plantean soluciones, pero claro, si después no se ejecutan esas leyes. Pero es que ¿para qué se hace una ley si luego no se ejecuta? Es lo que no tiene sentido, ¿no? Las únicas zonas donde se está ejecutando esta ley desde el 2013, que para eso se hizo en el 2013, es Cataluña y Castilla y León, y el resto de comunidades autónomas. ¿Dónde están los organismos públicos que velan por todo esto? Si es que en Canarias ni siquiera lo hemos creado, ese organismo, que va a depender de la ICA. Ni siquiera está creado. La verdad que son cosas que demuestran un poco el abandono que existe incluso institucional o que sufre el sector. Y esto yo creo que nos puede hilar bien para hablar de esos fondos extraordinarios, ¿no? Esta situación de crisis, problemas estructurales que se suman a los problemas coyunturales y hay que empezar a sacar adelante ayudas extraordinarias. Y ustedes ayer en una nota de prensa denunciaban, ojo, que sí se están dando ayudas extraordinarias, pero aquí incluso con la misma demanda nos encontramos con desequilibrios entre islas como Gran Canaria o Fuerteventura, donde se han dado muchas más ayudas que, por ejemplo, en Tenerife. ¿Qué está pasando en Tenerife? Claro, imagínense que eso pasara por municipios, pues se armaría aquí la guerra civil. Pero bueno, como es entre islas, parece que vivimos todos independientes, pero señores, que somos todos de la misma comunidad autónoma y del mismo país. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que por ser ganadero de Gran Canaria tienes más beneficios que por ser un ganadero de Tenerife? Si a todos nos afecta por igual la crisis de las materias de la alimentación, de los cereales. A todos estamos a la misma distancia. Pues resulta que el Cabildo de Gran Canaria, comparo con Gran Canaria porque el peso ganadero de cada isla, los más semejantes de Tenerife y Gran Canaria son estos dos, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue eso, calcular cuál es el peso ganadero de cada isla para poder hacer un cálculo, decir, oye, ¿esto está proporcionado o no está proporcionado? Porque tú te pones a ver el número de cabezas y claro, es muy dispar, porque en Gran Canaria tienen más vacas, aquí tenemos más cerdos y más gallinas, y en Fuerteventura tienen más cabras que el resto. Pero entonces lo que hemos hecho es unificarlo y ver el peso ganadero, eso se calcula por UGM. Haces una equivalencia de cuántas son... ¿cuántas serían? Tantas cabras equivalen a una vaca, que es una unidad de ganado mayor. En este caso, una UGM equivale a 6 cabras y media o algo así. Bueno, todo eso hace un cálculo global y calculas el peso ganadero de un territorio. Y lo que hemos visto es que Gran Canaria y Tenerife están muy a la par, en torno a 40.000, muy a la par. Y el tercero vendría siendo Fuerteventura, que está en torno a 14.500 UGM. Vale, el Cabildo de Fuerteventura ha dado unas ayudas extraordinarias para la alimentación de esos animales de 4,5 millones. El Cabildo de Gran Canaria, que está muy a la par de Tenerife, de casi 6 millones de euros, extraordinarias estamos hablando, no, sí, no de las subvenciones normales. Y el Cabildo de Tenerife, 1,3. Decimos, pero como... Claro, cuando vemos estos datos, que son datos públicos y objetivos, no es una... Sí, el propio Cabildo lo ha dicho, lo ha anunciado, lo ha promocionado. Y está publicado en el BOC y todo esto, ¿no? Dices, pero bueno, ¿y esto a qué viene?
¿Por qué unos toman estas medidas y otros toman medidas 5 veces inferiores? Es que el Cabildo de Tenerife ha dado menos ayuda que el Cabildo de Lanzarote. ¿Pero y por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? ¿No se apuesta por la ganadería de Tenerife? Pero ustedes tienen, digamos, un hilo de comunicación, ¿no?, con las instituciones. Entiendo que también con el Cabildo de Tenerife. Supongo que al consejero Javier Parrilla le habrán tocado la puerta y le habrán dicho, oye, sí, pero ¿qué pasa con esto? No tenemos respuesta. Ellos Ellos dicen que todo lo que llevan haciendo todo este año es a favor de la ganadería y apoyando al sector agrario. Iniciativas como lo de la extinción de las tasas del matadero, que se anunciaron en marzo, y fue iniciativa de ellos mismos, de la propia Consejería de Agricultura. Quería preguntarle también por eso, ¿qué les parece esa medida? Y que nosotros, por supuesto, la avalábamos y la aplaudíamos, pero es que todavía estamos terminando el año y todavía no se ha aplicado. No se ha aplicado. Han tenido un montón de problemas para... Se siguen pagando las tasas. Se siguen pagando las tasas y ha sido un problema legal, porque no se podía abonar un dinero directamente al matadero. Bueno, términos legales dentro de la propia institución, pero es que han pasado 9 meses. Entonces, si tú no tienes algo claro, ¿para qué haces esa iniciativa? O sea, es que nosotros no la pedimos nosotros, ni ninguna organización ganadera ni agraria. La sacó el propio consejero. Entonces, si tú no tienes claro que puedes sacar una medida, ¿para que la anuncies a bombo y platillo? Porque al final lo que estás haciendo es alentar a un sector para luego darle un palazo en la boca. Un sector que lo está pasando muy mal, que están cerrando las explotaciones, que eso es un drama familiar de muchísimas personas. Le pones un caramelito en la boca diciéndote, mira, por lo menos te voy a ayudar en esto, y te pegas 9 meses escondido sin dar una respuesta. Porque si al final, yo se lo decía al propio consejero, si en junio al final dices, mira, no lo vamos a poder sacar, porque hay problemas estructurales, hay problemas legales, jurídicos, que no lo vamos a poder sacar. Oye, pues sal a una rueda de prensa y dice, mire señores, esto lo vamos a tener que pasar a 2023. Punto final. No digas, no, deja ver dentro de 2 semanas, no, deja ver después del verano. Bueno, el año se nos va ya. No, deja ver. Oh, oye, vamos a ser responsables, sobre todo con las iniciativas que han lanzado ellos mismos, ¿no? Porque no son iniciativas pedidas por nosotros, vuelvo a repetir. Entonces, y luego en cuanto a las ayudas, no entendemos esa disparidad tan increíble, porque es que es increíble, entre unas islas y otras. Si todos tenemos, si en el caso de Gran Canaria y Tenerife tenemos el mismo peso ganadero, las mismas necesidades, los mismos inconvenientes por la necesidad de importación de los productos, porque se han subido tanto los precios, ¿a todos nos afecta por igual? ¿Cómo es posible que uno dé 6 millones y otro dé 1,3? Es que es insultante. La verdad es que llama mucho la atención y dabas un dato antes que yo creo que es muy importante y es el cierre de las explotaciones, ¿no? Ustedes arrojan datos, abren una perspectiva amplia desde el año 2014 y hablan de que se han reducido un 33% las granjas en Tenerife y ha caído de forma global un 9% el número de cabezas de ganado. Claro, es un Tenerife. Es un Tenerife. Sí, Sin embargo, desde el Cabildo de Tenerife lo que vienen a decir es que, cuidado, que desde 2019 la inercia ha cambiado y ellos hablan de que ha aumentado, en este caso, un 9,5 las cabezas de ganado, hablan de un 9,6 en el ganado caprino, un 3,6 en el ovino, un 7,3 en el porcino y un 32% en el bovino. Yo no sé si, teniendo en cuenta estos datos, tenemos que ver el vaso medio lleno, medio vacío, teniendo en cuenta lo que dice el Cabildo y, en este caso, la perspectiva más amplia que abren ustedes. Vamos a ver, nosotros marcamos desde el 2014, pero es que podríamos marcar desde el año 2000. Desde el año 2000, para hacer un cómputo general. No podemos ser tan cortoplacistas como son los políticos, de solo mirar lo que yo llevo de legislatura. Es su gestión, digamos, de que ellos llegan. Es su gestión, no. Vamos a mirar cómo está el sector, porque es objetivo. ¿De qué te vale decir que es que hemos aumentado un 3%, se ha desaparecido el 51% de la cabaña ganadera de Canarias en 20 años? Desde el año 2000 hasta el 2022 ha desaparecido más de la mitad de la cabaña ganadera en Canarias. Sin embargo, hemos pasado de 10 millones de turistas que nos visitaban a 16 millones de turistas. Ha aumentado más de un 50%. 16 millones de turistas, ojo, que tienen que comer todos los días. Y la población local hemos pasado de rondando los 2 millones a casi 2.300.000. O sea, un aumento de población tremendo. Por tanto, se está importando más. Un aumento de población flotante tremendísima. Y disminuyendo en caída libre la ganadería de Canarias. ¿Y eso es para ponerte una medalla de que desde el 2019 hasta ahora ha aumentado un 9%, un 3%? ¿Eso es para ponerse una medalla de verdad? Si nos hemos metido un batacazo tan grande que de repente levante 1 milímetro, no es para ponerse una medalla. Es para decir, bueno, mira, en estos años parece que hemos recuperado algo, el bovino se ha recuperado bastante, la carne de vaca
está teniendo una buena salida dentro del mercado local. Hay explotaciones que están aumentando el número de terneros de engorde y eso es muy positivo porque estamos cambiando de modelo. Estamos yendo a una ganadería un poquito más mediana grande, otro tipo de animales que no sean cabras, y eso está bastante bien. Pero no me puedes decir que por 1 milímetro que haya subido es todo fantástico y el sector está genial. Porque el sector de la ganadería en Canarias y en Tenerife en concreto no está genial. Va en caída libre. Porque sobre todo yo creo que lo que hay que plantearse llegados a este punto, Teo, es ¿qué futuro tiene el sector en Canarias? Porque al fin y al cabo ustedes hablan mucho de las dificultades que encuentran para el relevo generacional. Hablan incluso que, bueno, quizás en el sector ganadero un poco menos que en la agricultura, pero eso no quiere decir que esté funcionando el relevo generacional. ¿Realmente tiene futuro el sector con estas digamos, circunstancias? Pero es que con el mercado interior solo que tenemos, claro que tenemos futuro. Pero si lo que tenemos es puramente palos en las ruedas, administrativos, follones administrativos, maraña burocrática, miles y millones de leyes y de permisos que hay que pedir, problemas con la urbanización con respecto a la ubicación de la ganadería en este caso o de la propia agricultura, si se prima la urbanización antes que el sector primario en todos los aspectos legales. Bueno, podríamos hablar de todo el suelo agrícola que ha ido desapareciendo y que se ha convertido en un suelo urbanizable en los últimos años. Y el anterior secretario general, José Timón, decía, es que hemos llevado las casas al culo de la vaca. Lo que era antes agrario, eran fincas y eran ganaderías, han llegado a las casas hasta allí y ahora esas ganaderías molestan a las casas. Bueno, esto lo vemos cuando ocurren los incendios, los problemas que hay muchas veces de seguridad porque eso eran anteriores terrenos agrícolas que ahora se han convertido en terrenos urbanizables. Y claro, ningún ayuntamiento en sus planes de ordenación, que esas otras las cosas que evidentemente las dosas esperemos que cambien, las dosas que van a entrar en el 2024, esperemos que cambie, que cada ayuntamiento pone su plan de ordenación que le da la gana, sí, los actualiza si le da la gana o no, y ningún ayuntamiento quiere ni vertederos ni ganaderías. Ahora, soberanía alimentaria y apuesta por el sector primario, medallita para el pecho. Ahora, en el plan de ordenación no quiero ni una ganadería en mi municipio. Entonces, vamos a ser honestos. Esta doble vara para nosotros mismos es ofensiva también. La conclusión, Teo, que yo saco, estamos llegando ya al final de la entrevista, es que tenemos potencial para tener un sector primario mucho más fuerte del que tenemos en la actualidad, pero parece que o no interesa o no hay voluntad política para conseguirlo. Y lo que te decía antes, si todos van a ser pegas, pues ningún joven ni ningún inversor va a poner dinero en este sector. Si lo que vemos es que se está subvencionando a productos que son competencia directa, como puede ser el queso o la leche, se subvenciona para traerlo, cuando ya vienen más baratos. Si todo es una maraña administrativa entre el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias, medio ambiente, etcétera, etcétera, todo es una maraña administrativa que vuelven loco a la gente. Mira, hay un servicio en las cámaras de comercio que es la ventanilla única. Y tú vas allí como emprendedor y quieres abrir una startup, que ahora se llama tanto y todo el mundo se llena la boca con esto, quieres abrir una empresa y en una mañana lo haces. Vete a abrir una explotación agraria o ganadera. No es tan rápido, ¿no? No es tan rápido, ni tan fácil, ni se ponen las facilidades para hacer esto, porque no hay una ventanilla única agraria, por ejemplo, para facilitar estas cosas. Sí, tenemos muchas subvenciones y eso hay que agradecerlo. Vivimos en una región ultraperiférica y la mayor parte de estas subvenciones vienen de Europa. Ojo, no salen de los políticos de ninguno de estos. Vienen de Europa, y vienen de nuestros impuestos y de todos los europeos. Y eso es de agradecer, porque esas subvenciones van a proteger, porque en Europa piensan y creen de verdad que el sector primario hay que protegerlo. Pero no de Canarias, de toda Europa, pero especialmente en las regiones ultraperiféricas porque dependemos más del exterior. Pero si no tomamos cartas en el asunto, facilitamos las cosas a los productores, pues al final esto de la soberanía alimentaria que tanto se habla, ves los números y en lugar de subir lo que hace es bajar. Al final, bueno, benditas subvenciones, ¿no? Como diría aquel, porque quieras o no, aunque no deja de ser una contradicción que en un mercado libre tengas que estar subvencionando productos, es todo muy complicado. Puede llegar el día en que alguien diga, mira, pues se acabó el dinero de las subvenciones y entonces estaremos perdidos por lo que nos has contado, Teo, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mírame Televisión. Yo creo que hemos aprovechado los 30 minutos de entrevista para abordar muchos asuntos interesantes. La verdad que ha sido por mi parte un placer y ojalá que estas cosas y este tipo de ventanas sirvan para un poco que se escuchen las reivindicaciones del sector primario en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Nosotros hemos estado hoy hablando de la situación del sector primario, sobre todo de la ganadería y también de lo que está ocurriendo con esos desequilibrios en las entregas de ayuda entre algunas islas. Teo
Hernando es el secretario general de ASAGA en Canarias y nos ha hecho una radiografía muy intensa de cuál es la situación. Sin duda, tenemos potencial, pero hace falta que haya más voluntad para intentar facilitarle las cosas a nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.